Génesis capítulo 4 dice lo siguiente, versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. En medio de esta historia que se desarrolla en el capítulo número 4 de el libro de Génesis, vemos algo interesante que se empieza a desarrollar. Vemos un hijo que nace con un propósito y empieza en el versículo número 2 a desarrollar su propósito con otro integrante de esta familia que se llama Abel. Abel es el segundo hijo de Adán y Eva, y Abel tiene la particularidad que no pasa lo mismo que pasó con Caín. No hay una declaración que registre la escritura sobre lo que pasa con Abel. Y simplemente se menciona, o no simplemente, sino después se menciona, después dio a luz a su hermano Abel. Y después coloca el texto, nos presenta algo interesante, y es que nos habla sobre el oficio, la profesión que cada uno empezó a desarrollar. A uno, a Abel, que es por el que comienza, habla de el oficio que desempeña, es ser pastor de ovejas. Y en contraposición, o en el otro escenario, está Caín, quien tiene como profesión ser labrador de la tierra. Esa es su profesión, eso es el desarrollo que han escogido, y empieza su labor a desarrollarse en el versículo número 2. Cuando entendemos el propósito que Dios trae para nuestras vidas, también hay algo que es interesante poder entender, y es que hay algo que tú y yo podemos hacer en lo cual vamos a ser buenos para hacerlo. No todas las cosas se nos van a dar de la misma manera. Hay cosas y oficios que Dios nos permitirá desarrollar, y a través de los cuales podremos prosperar y podremos ser de bendición para otros. A veces uno de los momentos más difíciles o más importantes que tiene toda persona en su proceso de formación es cuando termina el colegio y hay la transición a su etapa universitaria. En el colegio la formación es muy diferente y pasamos al escenario universitario, donde va a ser muy diferente lo que se está desarrollando y lo que vamos a frente a lo que nos vamos a encontrar. Muchas veces el no ir descubriendo el propósito en nosotros, el no saber las habilidades que nosotros tenemos, nos lleva a que tomemos malas decisiones sobre qué estudiar y cuál va a ser la profesión que vamos a escoger. Muchas veces terminamos siendo profesionales en áreas porque familiarmente son las que desempeñamos. Aquí vemos que no se menciona hasta este momento qué hacía de pronto, cuál era el oficio que desempeñaba Adán como tal, y Eva. No se habla, no se describe mucho eso, pero pues intuimos que los oficios en que se movían en aquel entonces tenían que ver con el cuidado de las ovejas o el cuidado del ganado, como lo escoge Abel, o con trabajar la tierra, como lo está ejerciendo Caín. Estos dos oficios nos de aspectos bien interesantes, y aspectos en los cuales a lo largo de la Biblia tienen mucho que ver con el desarrollo de vida cristiana. Jesús utiliza estos dos oficios para hablar
y transmitir los principios bíblicos que traen luz a nuestro caminar, a nuestro quehacer. Jesús se presenta como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Hay una historia cuando Jesús narra aquel pastor que dejando las 99 va en busca de una que se ha perdido, la rescata y la trae. Y es una gran fiesta la que se organiza después de que este pastor hace esto, que es dejar la seguridad de lo que ya tiene e ir en búsqueda de algo, y a través de eso nos enseña lo mismo que Jesús viene a hacer, que es dejar la comodidad de lo que ya tiene y ir a buscar algo que, que es tal vez muy poco, porque 99 pues es casi la plenitud, pero falta algo para que se pueda tener los 100, y esa oveja perdida representa tal vez el 1% de ese 100. Pero el Señor deja eso, este pastor del cual narra Jesús deja esto y va en búsqueda de eso. Pero también habla sobre el oficio del labrador de la tierra, aquel que conoce los tiempos, conoce cómo se desarrolla las plantas, cómo es el proceso, y en varios momentos, y sobre todo hay algo, una comparación tan preciosa que hace Jesús cuando dice: yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos, y mi padre es el labrador. Y todo pámpano que lleva fruto, Él lo va a limpiar, Él lo va a alistar para que dé más fruto, pero todo aquel que no dé fruto, lo va a cortar. Entonces, mire cómo en la escritura hay elementos que son transversales en el uso y el desarrollo de la palabra. Y aquí vemos estos dos elementos: el ser pastor y el ser labrador de la tierra. No se coloca un oficio más importante que el otro, sino que ambos son oficios que nos permiten conocer aspectos importantes del corazón de Dios. Una de las cosas que a veces con mucha facilidad se juzga de este texto es que aparentemente al Señor no le gusta el tema de las frutas, porque es la ofrenda que más adelante en la narrativa bíblica no se mira con agrado. Y entonces se tiende a pensar que el mejor oficio es el oficio del pastor, en detrimento de aquel que trabaja la tierra. Y entonces esa interpretación que se hace muchas veces a la ligera nos priva de poder entender estos dos oficios como elementos interesantes. Tenemos que tomar y aprender de lo que Dios hace para con la vida de una persona, y también a través de los cuales nosotros podemos conocer lo que es el corazón de Dios y cómo Él puede hacer cosas para que nuestra vida sea limpiada, nuestra vida sea rescatada. El cuidado del pastor. El Salmo 23 es uno de los salmos tal vez más conocidos, que describe lo que hace un pastor. Dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y después de esta afirmación que hace David, empieza todo un desarrollo. Él me guía a aguas de descanso, en aguas me pastoreará, junto a aguas de reposo, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, mal tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y este salmo muestra mucho de lo que es y lo que se muestra del oficio del pastor.
¿sí? Aquel que está pendiente, aquel que cuida algo que es lo que le han dado. Y es interesante que la palabra en el hebreo que se utiliza para definir como tal este oficio, lo que hace Abel, es una palabra que tiene solo tres letras, es la R, la A y una A con tilde, o sea, Ra. Y Ra significa cuidar, apacentar, gobernar, asociarse. Esa es la función que está desarrollando Abel. Abel escoge o dentro de los oficios que puede desarrollar se ve una inclinación más al trabajo de ser pastor de ovejas. Y ser pastor de ovejas no es una labor fácil, sino también es una labor que requiere todo un desarrollo, ¿sí? El ser un buen ra'á, el ser aquel que busca buenos pastos, que apacienta las ovejas, que cuida, aquel que gobierna en su oficio y hace cosas que permitan que el rebaño prospere. Pero también es interesante la palabra que se utiliza para hablar del oficio de Caín es la palabra abad. Abad, A-B-A-D, Abad. Y Abad habla de trabajar, ¿sí? De servir, de arar, de cultivar, ¿sí? Pero también es una palabra que tiene que ver con adorar, con culto, ¿sí? Con honrar, con ministrar, ¿sí? Con servir. Esto es interesante porque podríamos decir que ambos oficios que están desarrollando son oficios que son complementarios en la labor que desarrollan. Y me imagino que cada uno de estos dos, tanto Caín como Abel, se volvieron tal vez profesionales, expertos en el arte de lo que hace cada uno. ¿Por qué? Porque si no fuera así, de una u otra forma, no fueran profesionales y hubieran desarrollado bien su labor y su función, cuando van a dar la ofrenda, el Señor no hubiera visto que tal vez Caín pudiera haber hecho algo mejor a la hora de dar una ofrenda. Porque vemos que Abel, en medio de su profesión, sabe cómo escoger su ofrenda, pero parece que Caín olvida ciertos detalles de cómo hacer. Entonces vemos que no hay hasta este versículo una preferencia de que uno sea mejor que el otro, ni se mira mejor lo que hace uno por en detrimento del otro, sino que ambos están en las mismas condiciones. Y aquí es a donde de pronto quiero que lleguemos usted y yo. A veces nosotros somos buenos para hablar de pronto en detrimento de lo que nosotros hacemos y podemos hacer. Y esta parábola, esta narrativa, tiene también elementos muy importantes que Jesús en el Nuevo Testamento usa, como lo es la parábola de los talentos. ¿Sí? Cuando se dan los talentos, es interesante que cuando el Señor habla de eso, habla y menciona que hay tres personas a las cuales se les da unos talentos para administrar. A uno se le dan cinco, a otro se le dan tres y a otro se le da uno. ¿Sí? Se le dan a esas personas. Y dice que el Señor y la persona que les da eso se los da por un tiempo y al cabo de un tiempo entonces viene a pedir las cuentas. Y entonces se encuentra que el que tenía cinco los ha trabajado bien, esos talentos, y ha dado como resultado otros cinco. El que tiene tres también ha sabido usar y
ha producido otros 3, pero se halla un problema con el que tiene uno, porque el que tiene uno no hace su labor, sino al contrario, lo esconde, y cuando viene su señor a pedirle cuentas, parece que el que tiene uno se ha sentido en la repartición menos que los otros. Y eso ha generado la reacción que él tiene cuando dice, no, pues yo tuve miedo y lo escondí. O sea, yo como que se sentía que a él merecía tal vez que le hubieran dado más, y eso poco que le dieron no le permitía tal vez a él desarrollar eh, su labor y presentar un mejor resultado. Y yo no sé si muchas veces usted y yo nos hemos visto en ese aspecto. Tal vez usted dice, pero es que lo que yo tengo no es mucho para poder salir de esta situación. Si yo hubiera tal vez nacido en otro lugar, en otra familia, en otro momento, tuviera tal vez las mejores capacidades y el mejor escenario para que se geste un cambio verdadero en mi vida, o un cambio en las cosas que hago. ¿Sí? Hay un talento, hay una profesión, hay una capacidad que por la gracia de Dios, unas habilidades que tenemos, pero muchas veces nosotros hacemos, tal vez somos descuidados con eso que Dios nos da. Y hoy quiero llamarle la atención a usted y llamar la atención también para mí. ¿Cómo están esas capacidades, esas profesiones, esos talentos que Dios ha puesto en tu vida? ¿Los estás puliendo al punto de que cuando sea necesario usarse, se puedan usar de tal forma que traigan bendición y que eso permita que tu ofrenda se presente de la mejor manera? ¿O no lo estás haciendo bien y eso está dañando lo que quieres presentar delante del Señor? Porque eso es lo que vemos más adelante en el versículo número 3. Habla de eso: y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. De lo que él hace es que como profesión es lo que va a ofrecer al Señor. ¿Sí? Y parece ser por el resultado que se va dando en esta historia que como que esa profesión no la desarrolló Caín de la mejor forma, porque si lo hubiera hecho mejor, su ofrenda hubiera sido mejor. Muchas veces nosotros estamos perdiendo en diferentes escenarios porque no le sacamos el provecho a lo que sabemos hacer, a lo que Dios nos ha dado, con el talento natural que Dios ha provisto para nosotros. Y a veces pensamos que tal vez es muy poco lo que Dios nos ha dado, y por eso tenemos miedo y escondemos eso que Dios nos ha dado. Y hoy yo quiero invitarle a que usted y yo no escondamos ese talento, esa capacidad, eso que Dios nos ha dado. Porque cuando lo escondemos, empezamos a dañar el propósito y lo que podremos entregar al Señor como una ofrenda. Muchas veces la no utilización de los talentos, de las profesiones que Dios nos ha dado, de la forma de vida, no nos ha permitido poder dar una buena ofrenda al Señor. Y cuando hablo de ofrenda, no simplemente pudiéramos referirnos a lo económico, sino también la actitud que hay y nace en el corazón para agradecer a Dios por lo que Dios hace. Muchas veces nosotros no nos preocupamos por pulir nuestros dones, talentos y habilidades, sino vivimos tristes porque otros sí tienen lo que yo quisiera tener. Otros sí tiene. Ay, pero es que si yo tuviera esa capacidad, si yo tuviera eso, si yo fuera eso, no.
No te pongas a pensar en que si tuvieras eso, desarrolla con prontitud lo que tienes que hacer y aprende a desarrollar eso que Dios ha puesto en tus manos. Porque si no, eso va a dañar lo que vas a ofrecer al Señor. Eso está dañando tal vez tu oración, porque estás, no, pero es que este no es el trabajo que yo quiero es otra cosa, yo quiero es estar en otro lado, quiero es estar en eso. Y mira, ese pensamiento ha dañado el que puedas ver la mano de Dios respaldándote en donde estás en este momento. Yo no sé si de pronto, no nos lo dice el texto como tal, pero no sé si eh, Caín envidiaba lo que hacía Abel. No sé si ahí hay algo de pronto, no lo muestra. Pero yo no veo a un Abel preocupado por eso, sino un Abel que está preocupado por hacer bien las cosas y prepararse bien para cuando llegue el momento de presentarse a su Señor con lo que le han entregado, entregue los mejores resultados. ¿Cómo te estás preparando para cuando estés frente al Señor? Cuando te pidan cuentas, la ofrenda también es una oportunidad de que se nos pide cuentas para presentar cuentas. ¿Cómo lo estoy haciendo? En mi trabajo, cuando me van a pedir cuentas, ¿estoy haciendo bien las cosas? O digo, no, pues es que si hubiera podido hacer mejor, si hubiéramos tenido tal cosa, y eso siempre nos ha pasado. Pero tenemos que entender que no siempre vamos a tener los mejores vientos para desarrollar la labor que vamos a tener. Tal vez nunca vamos a tener a plenitud el mejor escenario, pero he ahí donde es importante que Dios esté con nosotros y su Espíritu esté con nosotros, porque aún en el escenario más adverso, tú y yo podremos presentar la mejor ofrenda. No importa el lugar donde naciste, no importa el lugar donde trabajas, lo importante es que esos lugares no dañen lo que tú vas a ofrecer al Señor, no dañen tu corazón, no te llenen de miedo, sino esos escenarios son el lugar donde tú podrás ver la mano de Dios respaldando tu vida. Si eres un vendedor, pues una cosa es ser un vendedor sin la unción de Dios, otra cosa es ser un vendedor con la gracia de Dios en nuestra vida. Una cosa es ser un pintor sin la gracia, sin la unción de Dios, otra cosa es ser un pintor con la unción de Dios. Puede ser pintor de cuadros o puede ser pintor de paredes, pero se va a ver una gran diferencia entre alguien que hace algo que presenta una ofrenda sin la unción y la gracia de Dios y alguien que lo hace lleno de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios, la unción de Dios te lleva a hacer las cosas diferentes, te lleva a proyectarte a niveles mejores de los que estás haciendo y de lo que estás logrando. En tu profesión, cualquiera que seas, podrás ver el respaldo de Dios. Mire, hace unos días me asombraba de algo. A mi forma de ver, hay negocios que tal vez no dan. ¿Y qué día necesitaba una correa? Y yo, pues de atrevido, le pregunté a la persona que vendía ahí, le dije, discúlpeme la pregunta, y yo sé que de pronto es hasta temeraria y hasta molesta, pero este negocio sí da. Y la persona me contesta de la siguiente manera, me dijo, yo también pensaba lo mismo que usted, hasta que estoy de este lado. Y ahora que estoy de este lado, mi cosmovisión de esto ha cambiado. Y esto sí da. No sé cómo, pero aquí mi hermana, aquí vienen a pedir correas de todo. Por eso mire todo esto. Y eso no está ahí de adorno.
esto es semanal que a mí me llega este producto y semanal se va. No sé si es que la gente, la moda de comprar correas, yo no sé, pero aquí se vende, se hacen las cosas. Y para mí eso fue, wow, interesante, o sea, increíble. Pues yo pensaba que, bueno, pues es que cada cuanto uno compra una correa, pero para aquel vendedor, aquel que tiene, y como él lo dijo, estoy de este lado, no del lado del cliente pensando que esto no se vende, sino aquí, que he aprendido este arte, que he aprendido este oficio, esto es rentable. Por eso tengo, y me comentaba, tengo 3, 4, 5 empleados vendiendo correas. Un elemento que yo diría, no, pero es que eso como que yo no veo mucha gente regalando correas ni nada, pero se da. ¿Sí? Se da, se desarrolla. A veces nosotros miramos como yo miré eso. ¿Esto cómo se va a dar? Eso no funciona. Pero aquella persona que está en ese negocio tiene una fe, tiene una capacidad que ha desarrollado que eso le ha permitido que ese negocio que para mí no da, para él sí dé. Mire que hay muchas cosas que tú has hecho que no dan, no porque no den, sino porque no has desarrollado la fe de creer que en eso puedes prosperar, que Dios puede hacer milagros asombrosos y puede hacer que ese negocio, esa idea que ha puesto en ti, sea una idea que fructifique y que a través de eso muchos sean bendecidos y tú también. A veces menospreciamos lo que Dios ha puesto en nosotros, porque estamos preocupados en mirar lo que Dios ha puesto en otras personas, el llamado que tiene. Ay, es que si yo fuera como Pepito, ay, si yo tuviera lo que tiene Pepito, es que el Señor a él sí lo quiere, el Señor a él sí lo bendice, el Señor sí está con él. No, el Señor está contigo también. Es que si Dios me, no sé, de pronto usted diga, ay, si Dios no me hubiera dado este cuerpo, me hubiera dado otra cara, otra forma. No, mi hermano, Dios te hizo así porque para Él eres perfecto así. Disfruta de eso y prospera en medio de esa situación y en medio de esa capacidad que Dios te ha dado. No tengas en poco lo que Dios ha puesto en ti. No escondas ese talento. Hoy quita el miedo, aquello que te ha impedido poder avanzar, aquello que te ha impedido preparar lo mejor para entregarlo al Señor. Si su oficio es cocinar, mi hermano cocine, mi hermana con la unción de Dios y algo poderoso va a ocurrir cada vez que usted hace algo como eso. Pero el problema es que nosotros pensamos que la unción de Dios, la gracia de Dios, solo lo necesitamos para lo espiritual. Pero en lo natural, no, en lo natural también lo necesitas. Podrás hacer mejor las cosas en menos tiempo. Dios pondrá una capacidad mejor para que puedas lograrlo. Pero a veces nosotros estamos enfrascados en profesiones, en cosas que inclusive vienen a quitarnos la paz, vienen a quitarnos la gracia de Dios. Y no es porque eso es el propósito, sino porque estoy no estoy usando lo que Dios me ha dado, la gracia, la unción del Espíritu Santo que ha sido depositada en mi vida y que me capacita para poder enfrentar esas situaciones y salir en bendición. Mi hermano, que hoy sea el día donde el Señor empiece a despertar, despierte esas capacidades que se han dormido, despierte en usted esa gracia, esa unción que le va a permitir en su profesión ver milagros asombrosos en lo que usted hace. Que Dios hoy obre poderosamente, que todos venden lo que usted vende. Usted tiene la unción y la gracia de Dios.
usted es ganador, pero asegúrese que esté eso con usted, porque el problema es que muchas veces nosotros dañamos la profesión. Mire que Caín, al momento de la ofrenda, dañó la profesión, hizo quedar mal a los labradores de la tierra. Y muchas veces no es que una profesión sea mala, sino que los que la ejercen no lo han hecho de la mejor manera y de la mejor forma y han hecho quedar mal la profesión. Para el Señor es tan importante el que ejerce la profesión de ser un pastor como aquel que labra la tierra, porque ambos son propósitos a través de los cuales podemos conocer a Dios. Pero ambos no hacen lo mismo. Uno tiene que quedarse en un campo, arar la tierra, sembrar una semilla y poner su confianza en que Dios envía la lluvia. Alguien dijo, el campesino que en el que el campesino tiene una fe increíble y poderosa y fiel en el Señor, porque el campesino ara su campo, siembra la semilla. El campesino no sabe cuándo, o más o menos tiene, pero no sabe con exactitud cuándo va a llover, y si va a llover o no va a llover. Él hace su labor y confía en que el Señor va a enviar la lluvia en el tiempo que se necesita para que la cosecha dé fruto. El que labra la tierra tiene esa fe y ese principio también se los lega a nosotros. Haz lo que tienes que hacer. Deja que Dios haga lo imposible, pero tú haz lo posible. Principio del que labra la tierra. Hay que hacer lo que yo tengo que hacer. Otro no lo va a hacer. Haz lo que tú tienes que hacer. Nadie lo va a hacer. Dios moverá lo imposible, pero haz tú lo posible, lo que está en tus posibilidades. Si necesitas un trabajo, pues en tu posibilidad está el hacer la hoja de vida, el ir y tocar la puerta, el ir y preguntar. Esa es tu posibilidad y de eso abre. El que labra la tierra hace lo posible. Pero Dios es el que hace lo imposible. Lo que tú no puedes hacer, el Señor es el que lo va a hacer. El pastor tiene que tomar el rebaño, las ovejas, tiene que ir de un lugar a otro, tiene que aprender a guiar el rebaño, pero también tiene que confiar en que Dios es el que va a cuidar. No es el pastor, por muy bueno que sea guiando, el que va a hacer que el rebaño prospere. Hay que confiar en los planes que vienen de Dios. Hay que también tener una dependencia de lo que Dios va a hacer. Y a veces ese es el problema de nosotros, que nuestra dependencia de Dios empieza a menguar. Porque nos creemos que somos buenos para lo que estamos haciendo y no eres bueno para lo que estás haciendo. Eres bueno porque hay una unción que Dios ha depositado en ti que te hace hacer las cosas mejor. Cuando nosotros entendemos estos dos principios, prepare lo que usted tiene que hacer y nunca olvide la dependencia de Dios. Las cosas van a ser diferentes, pero muchas veces nosotros nos hemos olvidado de ambas cosas. De hay algo que hoy tú tienes que hacer. El labrador de la tierra, el que trabaja la tierra todos los días, hay algo que tiene que hacer. Tiene que levantarse, ir, mirar el terreno. Si está creciendo la maleza, sacarla de su surco y evitar que la maleza cubra, porque va a dañar su cosecha. Pero el pastor también tiene que prever los caminos por donde va a ir su rebaño. Tiene que guiarlos con cuidado. Tiene que estar pendiente porque de pronto viene el lobo, vienen las fieras a tomar del rebaño.
entonces tiene que ser estratégico, tiene que valerse de las defensas naturales, tiene que estar pendiente de que de pronto, a veces, perdón lo que voy a decir, las ovejas, que son un ganado de guiar, pero también a veces son bobas, ¿sí? Porque una oveja pues va ahí siguiendo para donde van las otras. Y de pronto, si la que va adelante se desvía del camino y el pastor no se da cuenta, terminan por allá en un abismo o terminan en otro lugar donde no son. Entonces tiene que también tener mucho cuidado. Mi hermano, haz lo que tienes que hacer como un buen labrador. Cuida el terreno, lo que Dios te ha dado. En tu vida, cuida lo que Dios te ha dado. No permitas que venga a ti otra vez aquello que dejaste. No, sácalo de tu vida, resiste esas cosas. Pero también no olvides la dependencia del Señor, el Señor de los tiempos, el Señor que te puede guiar a las fuentes que son, el Señor que te hace descansar, que el trabajo no se te vuelva motivo de cansancio, sino un motivo de descanso, porque está la gracia de Dios en tu vida y en tu corazón. ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es la labor que tú estás desarrollando? Tal vez hoy necesitas aprender a descansar en el Señor y entender que hacemos planes, pero del Señor es la victoria. O tal vez necesitamos, como el que labra la tierra, sacar maleza que ha intentado venir para dañar el propósito de Dios a nuestras vidas. Saca hoy esa maleza, esa actitud que no te permite ser un siervo. Saca esa maleza, esa excusa, esa palabra, eso que hoy te está sacando del camino. Labrador uno, pastor el otro. Pero ambas profesiones deben mostrar una dependencia de Dios. No olvidemos eso. Padre, hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes. Señor, ayúdanos a, como labradores de la tierra, ser responsables con el terreno que nos has puesto a administrar. Señor, yo te pido que tú seas ayudándonos en medio de este tiempo. Señor, perdónanos porque muchas veces nosotros no hemos sido juiciosos, hemos permitido que la maleza crezca y empiece poco a poco los espinos a ahogar la semilla de la fe, y no hemos hecho como el labrador que está pendiente de su cosecha y limpia, saca aquello que es perjudicial para su cosecha. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no hemos sido juiciosos como labradores. Hemos sido descuidados en cosas. Hemos permitido que pase el tiempo y no hemos tomado decisiones prontas con la cosecha, con lo que estamos preparando, con lo que nos has puesto a hacer. Señor, ayúdanos hoy a tomar las decisiones que tenemos que tomar. Arrancar algo de la tierra nunca será fácil, pero Señor, es necesario para que no se pierda la cosecha. Hay cosas que, Señor, tenemos que sacar. Señor, aún tal vez hay plantas, cosas en nosotros que han sido dañadas, y si no las sacamos van a echar a perder el resto de la cosecha. Señor, no nos permita ser negligentes como labradores, pero tampoco nos permita ser negligentes como pastores. Que olvidemos que tú eres el que nos guía a aguas de descanso y de paz. Señor, perdónanos porque muchas veces nos hemos olvidado que tú eres la fuente.
y nos hemos quedado con los canales que usas para bendecir nuestras vidas. Padre, hoy entregamos este tiempo en tus preciosas manos. Uno fue labrador de la tierra, el otro pastor de ovejas. Dos oficios que necesitamos en nuestra vida: aprender a ser buenos cuidadores de la semilla de fe que has plantado en nosotros para que dé el fruto, para que cuando yo me presente delante de tu presencia con mi ofrenda como labrador, Señor, tú la mires con agrado. Pero también el oficio de cuidar, de ser guiados, de ser pastor. Señor, ayúdanos a ser responsables con el rebaño que nos has dado, con las ovejas que has puesto bajo nuestro cuidado, que sepamos guiarlas porque somos guiados por ti. Espíritu Santo, hoy oro para que tú traigas de tu preciosa unción, la unción de ser buenos labradores, cuidadores, pero la unción de ser buenos guiadores como pastores. Señor, sobre tus hijos y sobre tus siervos. Señor, aquellos que son empresarios, que puedan desarrollar estas unciones de ser buenos pastores, pero también de ser buenos labradores. Porque como pastores necesitamos ser labradores para tomar decisiones a tiempo, para que no se dañe la cosecha. Pero como labradores necesitamos ser guiados como lo son los pastores. Señor, ayúdanos. Espíritu Santo, oro para que ayudes a cada vida y a cada corazón. Que tú traigas dirección. Aquel que levanta hoy su voz clamando, para que tú traigas dirección a su vida y a su corazón. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén.